World of Job. The best people for the best job. A continuación estaremos presentando el proceso de validación de una cuenta a través de nuestra plataforma Vendor Legal Review. El ejecutivo de servicio deberá ingresar el menú de solicitud, en donde podrá ver el número de solicitudes que tiene, mismas que podrá aceptar o rechazar. Es muy importante que el ejecutivo de servicio siempre valide todos y cada uno de los documentos que se mencionan a continuación, antes de aceptar la solicitud como proveedor. Debes de asegurarte de que todos los documentos coincidan con la razón social del contrato, que sean nítidos, vigentes, completos, entre otros. Los documentos que deberás revisar por única vez, por lo que hace a solicitudes de personas morales, son: persona moral, actividad fiscal preponderante. Aquí debes revisar que la actividad preponderante del proveedor coincida tanto en el acta constitutiva de la empresa y en el REPSE, que a su vez debe ser el servicio establecido en el contrato intercompañías o de servicios. Acta constitutiva. Aquí deberá revisar que esté a nombre de la razón social que tiene el contrato de servicios o intercompañías. Folio mercantil del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Esto te servirá para asegurar que la empresa esté legalmente establecida. En este documento debemos revisar también los datos fiscales del proveedor. Constancia de situación fiscal. Este documento Hacienda lo emite de manera mensual. En este caso, el proveedor debe subirla del mes en curso. Debemos revisar que la razón social coincida con el contrato de servicio. Poder del representante legal. El documento tiene que ser legible, completo, no solo la hoja principal. Debe coincidir con la razón social y el INE del representante para que acredite la facultad para firmar el contrato de servicio. Identificación oficial del representante legal. Debe ser original y vigente, excepto la cartilla de servicio militar nacional, cédula profesional y credenciales expedidas por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM. CURP del representante legal. Se tiene que escribir el CURP del representante legal. No hay necesidad de subir un documento que lo ampare, ya que en la INE viene este dato. AFIL 01. El aviso de inscripción patronal o de modificación en su registro, AFIL 01, deberá ser firmado por el patrón, sujeto obligado o representante legal acreditado ante el IMSS. Debemos revisar que la razón social coincida con el contrato de servicio. Registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, REPSE. Es un documento muy importante de reforma laboral del 2021 en México. Fue implementado por el gobierno para registrar, supervisar y vigilar a las empresas que ofrecen servicios especializados o realizan un trabajo distinto a la razón social de sus clientes a través de terceros. Se debe de revisar que sea el documento oficial, que en donde indica asunto, debe de indicar aviso de registro. Esto significa que el documento es válido, razón social y fecha del mismo. Contrato de servicio intercompañías. Aquí se verifica que esté a nombre de las razones sociales correctas, cliente y proveedor, que esté vigente y firmado por ambas partes. Asimismo, debes asegurarte de que la fecha de vigencia esté bien identificada en el calendario de vencimientos. Se debe de revisar que se cumpla con el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, que él mismo establezca el número de trabajadores asignados aproximados en la prestación de servicios, la especialidad del servicio y el número de permiso REPSE ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y por excepción y falta de contrato, se adjuntará la orden de compra siempre y cuando sea autorizado esto por tu cliente y donde se revisará que esté a nombre del proveedor que genera la solicitud. Persona física. Actividad fiscal preponderante. Aquí debes revisar que la actividad preponderante del proveedor coincida tanto en el acta constitutiva de la empresa y en el REPSE, que a su vez debe ser el servicio establecido en el contrato intercompañías o de servicios. Constancia de situación fiscal. Debe revisar que esté actualizada y pertenezca a la razón social que tiene el contrato de servicios o intercompañías. Identificación del representante legal. Este documento debe ser legible y no estar vencido. Los documentos que podemos subir son INE o pasaporte. CURP del representante legal. Se tiene que escribir el CURP del representante legal. No hay necesidad de subir un documento que lo ampare, ya que en la INE viene este dato. AFIL 01. El aviso de inscripción patronal o de modificación en su registro, AFIL 01, deberá ser firmado por el patrón, sujeto obligado o representante legal acreditado ante el IMSS. Debemos revisar que la razón social coincida con el contrato de servicio. Registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, REPSE. Es un documento muy importante de reforma laboral del 2021 en México.
Fue implementado por el gobierno para registrar, supervisar y vigilar a las empresas que ofrecen servicios especializados o realizan un trabajo distinto a la razón social de sus clientes a través de terceros. Se debe de revisar que sea el documento oficial, que en donde indica asunto, debe de indicar aviso de registro. Esto significa que el documento es válido, razón social y fecha del mismo. Contrato de servicio intercompañías. Aquí se verifica que esté a nombre de las razones sociales correctas, cliente y proveedor, que esté vigente y firmado por ambas partes. Asimismo, debes asegurarte de que la fecha de vigencia esté bien identificada en el calendario de vencimientos, y por excepción y falta de contrato se adjuntará la orden de compra siempre y cuando sea autorizado esto por tu cliente, y donde se revisará que esté a nombre del proveedor que genera la solicitud. Facturación. Aquí debemos de poner los datos del comprador. Esto con el fin de que cada que tú mandes un correo desde el sistema, indicando porcentajes o documentos pendientes por subir, al comprador le llegará un correo de forma automática. Debes ingresar a la liga repse.stps.gov.mx, ingresar al menú de consulta de catálogo y posteriormente a consulta. Ahí debes teclear el nombre del proveedor que solicita el registro sin puntos, comas o apóstrofe. Asegúrate de que la información colocada esté correcta a fin de que no salga error en la plataforma. Una vez que es localizada la razón social que estás consultando, debes agregar el número de registro en el sistema de facturación y posteriormente debes dar seleccionar a fin de que puedas obtener las actividades autorizadas en el REPSE, mismas que debes también agregar en la plataforma de Vendor Legal Review. Dentro del módulo de facturación se te estará pidiendo que agregues la actividad fiscal preponderante de tu cliente a fin de asegurar que la factura emitida a intercompañías no cuadre con el objeto social o actividad fiscal del cliente a fin de evitar una nulificación de la factura, no acreditamiento de IVA y además sanciones fiscales establecidas. Deberás colocar en el concepto de facturación servicios especializados conforme al contrato vigente. Deberás seleccionar el código de facturación más similar a la actividad de REPSE que tiene el proveedor y que no cuadre con el objeto social o actividad fiscal. Una vez que termines de llenar el módulo de facturación, deberás colocar o verificar el correo del financiero y dar clic en la imagen de mail, con el fin de terminar este proceso del módulo de facturación. Después de colocar los códigos del SAT, tenemos que oprimir el botón de guardar. Se estará enviando un correo al financiero o al encargado de pagos del cliente, esto con el fin de que su cliente les facture con el código correcto. Es muy importante recalcar que al no llenar la información que se solicita en el módulo de facturación, no podremos aceptar la solicitud del proveedor y quedará como pendiente. Al enviar la información del módulo, en automático le llegará al cliente y proveedor el siguiente documento, en el cual se indican los códigos y forma en que se debe de facturar. Cierre de proceso para aceptar al proveedor que se da de alta. Al ya verificar todo lo anterior, es importante revisar que el proveedor no aparezca en la lista del 69-A del SAT, así como del REPSE. Nuestro sistema está ligado con la página del SAT y lo hace en automático, pero tenemos que ver en qué lista es en la que aparece. Cierre de proceso para aceptar al proveedor que se da de alta. Si aparece la leyenda, este proveedor se encuentra en la lista negra del SAT, debemos verificar en cuál lista es en la que aparece. Esto lo debemos verificar en la liga OMA www.sat.gov.mx, /cifras-SAT, /páginas, /datos, list completa 69.html y en ella aparecerán todos los cargos del SAT. Lista 69A del SAT. Si alguno de los proveedores llegase a estar en esta lista del SAT, es importante que se le dé aviso a nuestro cliente por medio de un correo electrónico, tanto al comprador como al encargado de finanzas. Con el REPSE, como lo mencionamos anteriormente, tenemos que verificar la página repse.stps.gov.mx. En caso de que se indique en el asunto negativa de registro, hay que avisar a nuestro cliente con el siguiente documento: solicitud del proveedor. En este caso, si el proveedor no cuenta con lo antes mencionado, no se debe de aceptar la solicitud y quedará como pendiente hasta que el proveedor arregle su situación. Respecto a los entregables fiscales mensuales, los documentos que se solicitan en la plataforma que tenemos que revisar, tanto para proveedor, moral o física, en los meses que se tuvo relación fiscal con el cliente, son los siguientes: documentos mensuales, pago de nómina, CFDI, XML, pago de IVA con acuse, SUA y su pago de ISR con acuse, pago Infonavit, carta de opinión positiva del SAT, factura de servicio, materialización de servicio, documentos cuatrimestrales enero, mayo y septiembre, carta de no adeudo de Infonavit, carta de no adeudo de IMSS, IXOE, SISUB, pago de nómina. Es importante contemplar que esta información se debe presentar en las siguientes versiones:
dispersión bancaria, depósito en ventanilla, transferencia a cuenta de empleado o cheque nominal. La Ley de Impuestos sobre la Renta en el artículo 27, fracción 2, donde se entiende que un requisito para la deducción de gastos es que estén amparadas con un comprobante fiscal y que sean pagados por medio distinto al efectivo, siempre y cuando el monto sea superior a los 2,000 pesos mensuales. No debe de ser pagada en efectivo, ya que no serán deducibles. En este caso, se tendrá que pagar por medio de transferencia electrónica, cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, etc., autorizado por el SAT. A continuación mostramos algunos ejemplos. Pago de nómina. Debemos revisar lo siguiente: que corresponda al mes que se está solicitando la documentación, el nombre del emisor, ya sea persona física o moral, que corresponda a los datos del proveedor, fecha, que coincida con la fecha del periodo, verificar que la fecha corresponda al periodo y fecha de pago de nómina, ya sea semanal, quincenal o mensual. El documento debe de contener logotipo de la institución bancaria, nombre de la empresa. Hay que verificar que los trabajadores se dieron de alta en la plataforma y aparezcan en la lista de dispersión bancaria. CFDI. Como sus siglas lo indican, es un comprobante fiscal digital por Internet. Es una factura electrónica para quien paga un producto o un servicio en este caso. El pago de nómina es en forma individual por empleado. Para corroborar que el documento es verídico, debemos revisar lo siguiente: razón social de la empresa, nombre del trabajador, fecha de emisión, periodo de pago, forma de pago, sello digital, sello del SAT, cadena original del complemento de certificación digital SAT. XML. Nuestro sistema leerá de forma automática el XML a fin de validar que esté correcto y empate contra el CFDI subido a la plataforma. No olvidemos que el XML, o lenguaje marcado extensible, es un formato de texto que se utiliza para almacenar e intercambiar datos estructurados, bien sea que se trate de documentos, configuraciones, transacciones o simplemente datos. Es un lenguaje de marcado que define la estructura y el significado de los datos. Lo que se debe de revisar en el XML es lo siguiente: nombre de la empresa, proveedor, nombre del trabajador, fecha de pago, pago de IVA con acuse. El IVA es un impuesto indirecto que tiene una carga fiscal sobre el consumo. Esto quiere decir que es un impuesto que se estará pagando por el valor que agreguemos a los productos o servicios que hayamos adquirido o vendido. Este impuesto se deberá pagar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde el impuesto, aunque dependiendo del régimen fiscal al que pertenezcan, pueden existir particularidades que es importante contemplar. El pago de impuestos federales se realiza exclusivamente en las instituciones de crédito autorizadas, bancos, a través del servicio bancario o de depósito referenciado. Lo que se debe volver a revisar es lo siguiente: debe subir el acuse correspondiente al mes que se sube la información. Ejemplo: si se sube en mayo 2023, debe de corresponder la fecha. Comprobante de pago, ya sea en línea o pago directamente en ventanilla. Pago de ISR con acuse. El ISR es un impuesto directo que se aplica a todos los ingresos, a excepción de herencias y donaciones. A diferencia del IVA, que es un impuesto indirecto porque grava el consumo. El impuesto sobre la renta implica directamente el dinero obtenido por la venta de productos o servicios. Este impuesto se deberá pagar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el impuesto, aunque dependiendo del régimen fiscal al que pertenezcan, pueden existir particularidades que es importante contemplar. El pago de impuestos federales se realiza exclusivamente en las instituciones de crédito autorizadas, bancos, a través del servicio bancario de depósito referenciado. Lo que se debe de revisar es lo siguiente: debe subir el acuse correspondiente al mes que se sube la información. Ejemplo: si se sube en mayo 2023, debe de corresponder a la fecha correspondiente de pago, ya sea en línea o pago directo en ventanilla. SUA y su pago. Infonavit. El SUA es un programa informático que mediante el cual los patrones, es decir, quienes tienen a su cargo a uno o más de los trabajadores, que pueden determinar de manera automática en las cuotas obrero-patronales en el IMSS para pagar, así como las aportaciones y amortizaciones del Infonavit. Tomemos en consideración que el Infonavit se paga de manera bimestral los meses enero-febrero 17 de marzo, marzo-abril 17 de mayo, mayo-junio 17 de julio, julio-agosto 17 de septiembre, septiembre-octubre 17 de noviembre, noviembre-diciembre 17 de enero. El artículo 39, primer párrafo, de la Ley del Seguro Social establece que el pago de las cuotas obrero-patronales será por mensualidades vencidas, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. La información que se debe de verificar es la siguiente:
razón social que coincida con la que se dio de alta en la plataforma, línea de captura SUA, fecha, al mes en que se está subiendo su información, EMA, comprobante de pago, ya sea pago en banca electrónica o directamente en ventanilla. Carta de opinión positiva SAT. Este documento es el reporte emitido por el SAT que te permite consultar de manera instantánea la situación del cumplimiento de tus obligaciones fiscales al momento de la fecha de la consulta, conforme a lo señalado en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Su solicitud es mensual. En dado caso que el proveedor por cualquier circunstancia no la sacó en el mes actual, es necesario que suba la más reciente, aún así en meses anteriores. Lo que se debe de revisar en dicho documento es lo siguiente: razón social, RFC, fecha, que se indique lo siguiente, por lo que se emite esta opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo. La fecha debe corresponder al mes que se está subiendo a la plataforma. Verificar RFC y razón social. Debemos revisar que tenga la leyenda positivo. En dado caso de que aparezca negativo, debe colocarse como documento inválido. Carta de no adeudo Infonavit. Se establecen las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos. En dicho documento se determina que quienes celebren contrataciones con las dependencias y entidades federales y que requieran un certificado de situación fiscal deben sujetarse a lo siguiente. El Infonavit revisará que el solicitante esté inscrito y su registro patronal esté vigente, la existencia de créditos fiscales firmes, los adeudos que no sean definitivos, las garantías que se hubiesen otorgado y los convenios que se celebraron. La constancia se expedirá con la información contenida en la base de datos del instituto, por lo que no constituye un acto o resolución de carácter fiscal. De ahí que no se pueda prejuzgar sobre la existencia de créditos que pudieran derivar de las facultades de comprensión. Debemos revisar lo siguiente: razón social, fecha, leyenda que indique que no se tiene adeudo. Este documento se solicita de manera cuatrimestral, en los meses de enero, mayo y septiembre. El documento debe de indicar constancia de situación fiscal. Razón social del proveedor. No se identificaron adeudos ante el Infonavit. Fecha. Recordemos que este documento se tramita de forma cuatrimestral, enero, mayo y septiembre. Carta de no adeudo IMSS. Es el documento emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que permite verificar al momento de la consulta la situación fiscal real del titular de la misma, es decir, si éste se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social ante el instituto. Para poder validar lo correcto en este documento, tenemos que verificar lo siguiente: fecha del documento, razón social. Este documento se solicita en los meses de enero, mayo y septiembre. IXOE. Es la herramienta electrónica denominada Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados, IXOE, implementada y administrada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la cual los prestadores de servicios o ejecutores de obras especializadas reportarán al Instituto la información de los contratos celebrados en materia de subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obra especializada, o bien para corregir información y en su caso dejarla sin efectos. Su objetivo es facilitar el cumplimiento de la obligación periódica de presentar al Instituto la información de los contratos realizados conforme al cuatrimestre que se trate. Este documento se solicita de manera cuatrimestral en la página del IMSS. En dado caso, si el proveedor por alguna razón no lo tramitó en tiempo y forma, se solicita que suba la última más reciente al sistema. Lo que se debe de verificar es lo siguiente: razón social, RFC, fecha, año, cuatrimestre, contratos dados de alta. Sistema de Información de Subcontratación SISUB. El Sistema de Información de Subcontratación SISUB es el medio electrónico que permite a los trabajadores cumplir con lo establecido en el artículo 29 bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, aplicable a las personas físicas y morales que se encuentren registradas en términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para llevar a cabo la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Este documento se solicita de manera cuatrimestral en la página del IMSS. Si en dado caso el proveedor por alguna razón no lo tramitó en tiempo y forma, se solicita que suba la última más reciente al sistema. Lo que se debe de verificar es lo siguiente: fecha, RFC, razón social, número de contrato,
número de registro de STPS, cuatrimestre que se declara, número de registro patronal. El proveedor deberá reportar por única ocasión los contratos nuevos firmados durante el cuatrimestre ante el ICSOE, por lo que debe revisar que tu cliente esté reportado en el mismo y posteriormente se deberá de subir de manera cuatrimestral, que aunque ya no aparezca tu cliente, está correcta. Pero por lo que hace al CISUB, forzosamente debe desglosar los trabajadores que prestaron el servicio especializado durante el cuatrimestre para tu cliente. Factura de servicio. El documento de la factura es lo que el proveedor recibe por los servicios otorgados. No es necesario subir el XML. En esto debemos revisar lo siguiente. Razón social, ambos. Cliente y proveedor. RFC, cliente y proveedor. Fecha de factura. Debe coincidir con el mes en que se suben los documentos. Materialización de servicio. La materialización de servicio es la evidencia fotográfica, correo o algo que soporte el trabajo y la factura del mes correspondiente. Es importante recalcar que estos dos últimos documentos no se contabilizan en el porcentaje de la plataforma. Enviar notificación. Ya después de realizar la validación de los documentos y alguno de ellos no sea correcto o bien no corresponda, debes enviar la notificación indicando que los documentos fueron eliminados o los faltantes. Al proveedor le estará llegando el documento para su conocimiento al correo que registró. Te invitamos a seguir conociendo más en compañía de Vendor Legal Review. Cualquier duda que tengas, no dudes en contactarnos. Gracias. Hasta luego.